Muy buenas tardes, compañeros, y bienvenidos a su clase número 4 de español. En esta ocasión pues vamos a tocar varios temas, empezando por la puntuación. ¿Qué es la puntuación? ¿Para qué nos sirve? Cuando nosotros hablamos, expresamos emociones gracias a la entonación que le damos a las palabras. Podemos levantar la voz si estamos enojados, muy emocionados, o bien podemos bajar la voz si estamos tristes, sonar alegres también. Todo esto podemos expresarlo mediante el lenguaje hablado. Sin embargo, ¿cómo hacemos para expresar todo esto en el lenguaje escrito? Pues para eso tenemos la puntuación. La puntuación son todos aquellos signos que vamos a utilizar para marcar las pausas al momento en que leemos y para dar ese sentido de emoción al texto. Vamos a empezar revisando cada uno de los signos de puntuación y para qué nos sirve. Primero tenemos el punto. Tenemos tres tipos de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto final. El primero, que es el punto y seguido, es el que el punto siempre lo vamos a poner de antemano al final de cada oración. Como vemos aquí en el ejemplo, primera oración dice: me llamo Miguel Pérez. Punto. Esta es una oración. Sin embargo, vamos a continuar inmediatamente. En lugar de iniciar un nuevo renglón abajo, continuamos hablando acerca de Miguel Pérez, o Miguel Pérez continúa hablando acerca de sí mismo dentro de una oración nueva. Trabajo en una fábrica de textil desde hace 20 años. Punto. Miguel Pérez va a seguir hablando de sí mismo y de su trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir dentro del mismo renglón. Desde entonces me he capacitado para crecer personal y laboralmente. Punto final. El punto final se marcó para dar a entender que es todo lo que se tenía que decir acerca de este tema en general. Como podemos ver, cada una de estas oraciones va enlazada una con la otra, es decir, todo es acerca de Miguel Pérez, su trabajo, una presentación, y de eso va el punto y seguido. El punto y seguido también lo ocupamos para poder hacer pausas un poco más largas que la coma y que punto el coma. Sin embargo, no pausas tan largas como lo sería un punto y aparte. Vamos a revisar ahora justamente el punto y aparte. El punto y aparte es cuando ya terminamos un párrafo, ya terminamos de desarrollar la idea. Por ejemplo, tomando el caso de Miguel Pérez, ya hablamos del trabajo de Miguel Pérez. Ahora voy a poner el punto y voy a empezar en un nuevo párrafo otro tema que quizás va a tener que ver conmigo, Miguel Pérez, pero ahora en vez de hablar de mi trabajo, quizá voy a hablar de mi familia, de mi estado civil, de mis pasatiempos o cualquier otra cosa que aún tenga que ver conmigo. Vamos a ver un ejemplo. Dice: mañana habrá una fiesta en el colegio, celebramos su cumpleaños. Punto. Esta es una primera oración. Hay que tomar en cuenta que este punto es punto y aparte, no es punto y seguido. Si fuera punto y seguido, continuaríamos el texto dentro del mismo renglón. Tenemos que continuarlo en el renglón de abajo, que dice: no olvides traer tu disfraz, gorros y silbatos. Esto es, seguimos hablando del mismo tema, es decir, de la fiesta del día de mañana, aunque en un nuevo orden de ideas. Es decir, ya no hablamos acerca del hecho de que mañana será una fiesta o lo que se va a celebrar, sino que estamos hablando de lo que se tiene que llevar a la fiesta. Ahora el siguiente tipo de punto que tenemos es el punto que ocupamos para, por ejemplo, las abreviaturas. ¿Qué son las abreviaturas? Pues son estas
formas abreviadas que todos utilizamos al momento de escribir. Por ejemplo, tenemos esta palabra abreviada que es kg, punto. ¿Qué significa kg cuando lo vemos? Kilogramo. O tenemos esta, lic. Lic es una abreviación de licenciado. SR, punto, es una abreviación de señor. AV, punto, es abreviación de avenida. De R, punto, es abreviación de doctor. Y así sucesivamente con todas las abreviaciones que conozcan. Aquí lo importante es recordar que cada que ocupamos una abreviación tenemos que ponerle el punto. Y ahora sí, pasamos al último uso del punto, que sería el punto final. El punto final lo ocupamos prácticamente para dejar a entender que ahí termina el texto. Cuando ponemos ese último punto ya no escribimos nada ni enseguida ni en un párrafo nuevo, es que ya terminamos ese texto y todo lo que teníamos que decir en relación a ese tema dentro de aquel texto. Por ejemplo, recibió una llamada, era su primera esposa. Solo eso. Ya no se va a decir nada más, tenemos pues una situación que aconteció y tenemos lo que se resolvió en relación a la situación y punto final. Pasamos a nuestro siguiente signo, que es el punto y coma. El punto y coma se pueden combinar. El punto y coma, cuando lo leemos, hace una pausa ligeramente más corta que el punto y seguido. Y este tiene varios usos. El primer uso del punto y coma que podríamos decir es el que nos sirve para, digamos que separar oraciones que tienen proximidad por el sentido de lo expresado. Como por ejemplo tenemos, su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Es decir, vamos a dar una idea muy grande acerca de algo que ocurrió y pues sin embargo lo tenemos que dividir. Lo estamos dividiendo con un pero, que es una conjunción, y con el punto y coma. El punto y coma nos ayuda a hacer la pausa necesaria, pero que sea una pausa que nos deje saber que lo que vamos a decir a continuación sigue relacionado a lo primero que ya dijimos. De hecho, otro de los usos justamente del punto y coma es separar oraciones largas que son parecidas y que están escritas en serie. Lo podemos ver aquí. Estas vacaciones iremos a Guanajuato, Jalisco, Michoacán, solo de paso. Luego seguiremos paseando por San Luis Potosí y Zacatecas. Estamos dando una lista de lo que vamos a hacer en las vacaciones. Por una parte vamos a ir a estas 3 ciudades, pero después vamos a ir a estas otras o a estos otros estados. Tenemos también el uso que le damos para poder evitar confusiones en oraciones elípticas. Es decir, esta oración es una oración compuesta. María estaba afligida por el examen, tendrá que estudiar más. Podríamos separar perfectamente estas dos oraciones diciendo María estaba afligida por el examen, María tendrá que estudiar más. Pero no tiene sentido que pues escribamos 2 veces María. Es preferible ya omitir la segunda ocasión al sujeto y poner mejor punto y coma para dejar saber que vamos a seguir hablando de María en nuestro siguiente verbo, en nuestra siguiente acción. Pasamos a lo que sería el uso de nuestros siguientes
signos, que son los signos de interrogación. Estos son los signos que nos sirven para hacer preguntas. Algo importante es recordar que siempre de los siempres van al principio y al final de cada oración, es decir, abrimos signo de interrogación donde vamos a empezar a preguntar y lo cerramos en donde ya terminó la pregunta. No importa si vamos a empezar la pregunta al principio de la oración o a la mitad, como vemos en el ejemplo. En el ejemplo de la oración dice: no tengo tiempo, ¿te apuras? No tengo tiempo, ¿te apuras? Es una oración completa, compuesta, pero no todo está en forma de pregunta, sino solamente la última parte que dice ¿te apuras? Por lo tanto, solo eso es lo que va dentro de los signos de interrogación. Es importante también comentar que no se escribe ningún punto detrás del signo, dado que estos signos, si se fijan, tienen su propio puntito y eso pues ya nos da a entender que es un punto automáticamente. Por lo tanto, por cierto, después de escribir un signo de interrogación o admiración, tenemos que iniciar con una mayúscula. Ahora vamos con el signo de admiración. Las reglas son prácticamente las mismas que con la interrogación. Igual tenemos que ponerlo al principio y al final. También, tampoco lleva nunca puntos y lo tenemos que poner encerrando únicamente la frase o la oración donde le demos ese sentido de admiración. Con admiración pues nos referimos a exclamación, a una sorpresa. Por ejemplo, ¡feliz cumpleaños! Eso, el hecho de que veamos los signos de admiración aquí, nos hace pensar en alegría, en que hay un sentimiento de alegría al decir feliz cumpleaños. Pasamos a nuestra siguiente forma de signos, que son los dos puntos, estos dos puntitos. En estos dos puntos los ocupamos dentro del sentido que vamos a describir lo dicho por otra persona. Por ejemplo, dice aquí, según Séneca, dos puntos. Esos dos puntos nos dan a entender que vamos a decir lo que dijo Séneca. La verdadera tranquilidad es la de la conciencia. Esto es una cita. También se ocupa cuando vamos a escribir una carta, por ejemplo. Decimos a quien corresponda, dos puntos, y empezamos a escribir nuestro texto. O bien, querida mamá, dos puntos, y empezamos a escribir el texto. Y así sucesivamente cada vez que vamos a escribir una carta. Esto es porque los dos puntos nos dan la indicación de que lo que viene a continuación tiene que ver con lo que estaba escrito detrás. Entonces, cuando escribimos una carta, sabemos que toda esa carta va a ser dirigida o tiene que ver con la persona a quien pues le estamos dirigiendo. Entonces, por lo tanto, podemos decir también que lo primero es porque lo segundo. También se ocupa en los dos puntos para poder enumerar cosas. Por ejemplo, las materias del curso son historia, economía, civismo y español. Tenemos los puntos suspensivos. El uso de puntos suspensivos lo vemos, que son estos tres puntitos, básicamente cuando se interrumpe lo que se está diciendo, como vemos en el ejemplo. En el ejemplo dice, no entiendo por qué lo hiciste. Pero eso, nos da la impresión de que es una oración que queda al aire. No entiendo por qué lo hiciste. Se presta a la reflexión. O bien también
se ocupa cuando se hace una pausa al querer decir algo que causa sorpresa, enojo o tristeza, por ejemplo, como en esta oración. Dice, creo que me siento mal. Este siento mal está separado del resto porque pues da la impresión de que se tuvo que interrumpir, quizás por algún malestar que tuvo, se sintió literalmente mal la persona que lo decía y por ello aquella interrupción. Nuestro siguiente signo es la coma. La coma es la pausa más pequeña que hacemos al momento de leer. Y pues la coma la ocupamos para enumerar, por ejemplo, varias cuestiones o varias situaciones. Como lo vemos aquí, dice, resulta importante que hagas ejercicio, duermas bien, te alimentes sanamente y estés relajado. Estamos enumerando o enlistando actividades. También podemos ocuparla para separar al llamado vocativo. El vocativo es el sujeto en una oración, este sujeto que mencionamos a la mitad de la oración, no al principio. Dice la oración, no, señorita, no se puede. Podríamos solo decir no se puede, pero aquí tenemos un vocativo y lo separamos gracias a estas dos comitas. Muy bien, también es muy usual, así como vimos con el punto y coma, utilizar la coma antes de un pero, por ejemplo. Entonces dice la oración, fui al auditorio, pero no encontré boletos para el concierto. Esto nos da la indicación de que vamos a hacer una breve pausa antes del pero. Vamos con nuestro siguiente signo, que son el guión corto o los guiones cortos. Los guiones cortos pues son estas rayitas pequeñas que nos sirven principalmente, bueno, para separar, bueno, podemos separar sílabas en las palabras o bien separar antagónicos o una cosa con otra. Por ejemplo, dice en la oración, es una lección teórico-práctica de físico-química. Esto se considera antagónico. Teórico es aquello que se estudia sin experimentarse y práctico es lo que se lleva a la práctica, lo que se experimenta. Entonces podríamos llamar a teórico y práctico antagonista. Es una lección teórico-práctica que es lo contrario uno del otro. Y físico-química, también ambos son opuestos y como pueden ver ambos están unidos por este guión corto. Y bueno, tenemos también los guiones largos. Los guiones largos nos sirven tal cual para señalar lo que cada interlocutor dice. Por ejemplo, esto es como en un diálogo. Por ejemplo, tenemos aquí que dice Luis, la primera impresión en una entrevista es definitiva. Y sabemos que aquí va a hablar otra persona, quizás el mismo Luis, tal cual, gracias al guión largo. Luis responde, lo sé, me estoy preparando. Y abajo tenemos otro guión que nos hace pensar que vuelve a cambiar la persona que habla. Te deseo mucho éxito. Nuestro siguiente signo de puntuación son los paréntesis y los paréntesis nos sirven tal cual para poder separar algo del resto del texto, ya sea para resaltarlo, para poder hacer una nota aclaratoria, para ya sea ingresar fechas, ingresar nombres de autores, nombres de obras. Esto es algo que va a interrumpir el discurso y se pone entre paréntesis para que no sea una interrupción pues discordante. Por ejemplo, en la oración dice,
El año de la independencia, 1821, es conmemorado por todos los mexicanos. Y como pueden ver, lo que está entre paréntesis no afecta absolutamente lo de afuera. Puede decirse perfecto toda la oración sin mencionar lo que hay entre paréntesis. Lo que hay entre paréntesis es una mera nota aclaratoria. Y por último, el último de nuestros signos de puntuación son las comillas. Las comillas las vimos un poquito más atrás cuando citamos a Séneca, porque justamente nos sirven para eso, para pues poder hacer citas textuales, decir lo que dijo alguien más, si lo vamos a mencionar en las propias palabras de la otra persona. Sin embargo, también nos sirve para poder hablar de palabras o expresiones figuradas como apodos, como ironías, como lo vemos aquí en el ejemplo. Dice, me dijo que supuestamente llegaría hoy. Con este supuestamente entrecomillado entendemos que pues era supuesto que la persona llegaría de acuerdo a lo que dijo, pero pues se pone a un entredicho. Quizás la persona no tiene una gran credibilidad en sus palabras y por ello es que supuestamente se agrega como algo irónico. También es importante comentarles que las comillas las vamos a utilizar para mencionar títulos de obras inclusive también. Bien, a continuación vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que es el uso de grafías. Las grafías pues son estas letras que de repente se escuchan igual, pero que tenemos que ocuparlas en diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, la B con la V, la C, la S, la Z, la Y, la doble L. Esas son las grafías. La letra B se utiliza, primero que nada, antes de una consonante. Todas esas palabras que tienen la B, el sonido B, junto con una consonante después, se escriben con la letra B, como estas: abrazar, obvio, objeto, biblioteca y obscuro. También se ocupan después de una letra M, como por ejemplo sombrero, hombre, simbiosis, ambos. Asimismo también son las palabras, las letras que se ocupan al final de una palabra, con el sonido B, como baobab, Jacob, teleclub. También ocupamos la B en palabras que terminan con bilidad, bundo y bunda, como por ejemplo nauseabundo, moribundo, vagabundo, probabilidad, debilidad, contabilidad. Y por último utilizamos la letra B en la terminación del pretérito imperfecto del verbo ir, como por ejemplo ibas, íbamos, iban, iba, etc. Vamos a ver nuestra siguiente grafía, que es la letra V. La letra V también tiene el sonido B, pero pues esta la vamos a utilizar en contextos diferentes de la letra B. Por ejemplo, la utilizamos en todos aquellos adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo. Por ejemplo, suave, leve, cóncavo, longevo, abrasivo, cautiva, etc.
También lo vemos en palabras compuestas que empiezan con el prefijo vice, como por ejemplo palabras como vicepresidente o vicerrector, que es pues el segundo o el que está debajo de. Lo vemos también después de la letra B, de la letra D y de la letra N, en palabras como obvio, adverbio, envío. Y por último, vamos a ocupar la V en palabras derivadas de otras que también se escriben con la letra V. Por ejemplo, la palabra huevo. Huevo se escribe con V, todos sus derivados van a escribirse también con V, como ovíparo o hueva. Vamos con nuestra siguiente grafía. La siguiente grafía es la letra Z. Empezamos primero con las palabras que tienen terminación en ansa, con excepciones las palabras ansa, cansa, mansa y gansa. Solo con esas excepciones. Fuera de ellas, todas las que terminen con ansa llevan Z. Por ejemplo, lanza, venganza o enseñanza. También utilizamos la Z en terminaciones, en palabras con terminaciones con es o esa. Esto solo en sustantivos abstractos. ¿Cuáles son los sustantivos abstractos? Pues todos aquellos que no están en el plano de lo físico. Como por ejemplo, tristeza, pereza, pobreza, belleza, timidez, niñez, etc. Y por último, utilizamos la letra Z en palabras terminadas en asa, aso, cuando expresan un golpe. Por ejemplo, golpazo, manotazo, librazo, codazo o cualquier otra palabra que termine en asa o en aso que expresen un golpe. Nuestra siguiente grafía es la letra S, que también tiene el sonido y la letra S la vamos a ocupar en las palabras cuya terminación sea ísimo. De los adjetivos superlativos. Los adjetivos superlativos son los que agrandan o hacen algo más, que sea más de lo que sería en su forma de adjetivo normal. Por ejemplo, bellísimo, como el paisaje de flores que tenemos aquí, altísimo, rapidísimo, cortísimo. Todas esas palabras que terminan en ísimo se escriben con la letra S. Tenemos también que la letra S se usa en palabras cuyas terminaciones son en se o sivo. Esto es en los adjetivos. Por ejemplo, corrosivo, depresivo, extensivo o sinaloense, mexiquense, canadiense, etc. Por último, tenemos también el uso de la letra S en terminaciones de los verbos hace y ese. Por ejemplo, lavase, durmiese, pudiese, cortase, escribiese. Nuestra siguiente grafía es la letra C. La letra C tiene dos tipos de sonido. Sabemos que cuando va con la A, con la O con la U, suena como K, K, Q. Sin embargo, cuando va con las vocales I y con la E, suena con el sonido S también. Entonces, para no confundirlas ni con la S ni con la Z, aquí están los usos de esta grafía, que es con palabras que en singular terminan en Z. Sin embargo, al pasarlas a plural, se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, en su forma de singular, lápiz,
termina con Z. Pero cuando lo pasamos a plural y decimos lápices, la Z cambia a C. Lápices. Lo mismo con la palabra juez, que se escribe con Z al final. Su forma de plural, jueces, se escribe con C. Y todas las palabras que se les ocurran o que se encuentren que se escriban con Z en su forma singular al final, al pasarlas con plural se escribirán siempre con la letra C. El segundo uso es dentro de estas palabras llamadas diminutivos terminados en cito o cita. Esto exceptuando cuando hay una S en la última sílaba. Si no hay una S en la última sílaba, es decir, que terminen en sa, se, si, so, su, entonces vamos a ocupar cito o cita, como nubecita, lapicito o cochecito. El siguiente uso es para las palabras terminadas en cial, como por ejemplo especial, espacial, comercial. Todas estas palabras que terminan en cial, acuérdense que se escriben con la letra C de casa. Y tenemos las palabras terminadas en cioso, como por ejemplo gracioso, noticioso, espacioso o ambicioso, y un gran etcétera. Siempre que escuchen una palabra que termina en cioso o ciosa, se escribe con C. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que todavía nos muestra más usos de la letra C. Esto es en palabras esdrújulas que terminan en ice, como qué palabras: índice, hélice, ápice o vértice. Todas estas palabras se escriben con C. Asimismo, también tenemos a las palabras en presente de subjuntivo de los verbos que terminan en zar, como por ejemplo el verbo alcanzar. Al pasarlo a su forma de presente de subjuntivo, se escribe con C y no con Z. Alcancen, alcance, alcances. Amenazar se escribe con Z, pero al pasarlo a su forma de presente de subjuntivo, cambia a C. Amenaces, amenace, amenacen. También tenemos las palabras esdrújulas que terminan en ícito y áceo, como cuáles, por ejemplo, ilícito o crustáceo. Tenemos también aquellas palabras que terminan en cimiento. Cada vez que escuchen una palabra que termina en cimiento, recuerden que se escribe con C, como por ejemplo agradecimiento, desvanecimiento, vencimiento. Y ahora sí tenemos el último uso para la letra C, que es para las palabras que terminan en ancio, encio o uncio, como por ejemplo cansancio, sentencio o anuncio. Y listo, hasta aquí terminamos con la parte de las grafías y vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es acerca de documentos de uso importante. Estos documentos son pues documentos que tenemos que aprender a redactar, que generalmente utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana. Vamos a revisarlos primero. Vamos a revisarlos. El primero de ellos es una solicitud de empleo. La solicitud de empleo es algo súper, muy importante para todos nosotros, ya sea en nuestras vidas jóvenes o adultas, ya que es el documento principal que nos va a permitir encontrar un empleo o requerir un empleo.
La solicitud de empleo tiene este formato en general que podemos ver en la imagen. Recuerden que también tenemos ahora lo que se llama CV o currículum también. Entonces, las reglas o las formas de redacción de las que vamos a hablar aquí también aplican tanto para solicitud de empleo como para un CV o currículum. Lo primero que debe de llevar esta solicitud de empleo va a ser los datos de contacto de nosotros, de las personas que estamos solicitando empleo. ¿Por qué? Porque de esa manera el posible empleador va a saber dónde localizarnos. Mientras más datos de contacto proporcionemos, será mucho mejor porque vamos a brindar mayor confianza a la persona que nos puede contratar. Va a saber que puede llamarnos quizás al número de la casa, también al número de celular, de teléfono móvil, algún número de recados también, también que nos pueda contactar por correo electrónico, por mensajería de texto, por redes sociales inclusive. Entonces es muy importante que añadamos tanta cantidad de datos de contacto como nos sea posible. Ahora aquí muy importante, si queremos agregar redes sociales de contacto, tenemos que asegurarnos que esas redes sociales mantengamos en ellas un manejo profesional, es decir, compartir solamente cosas que tengan un perfil profesional, que no incluyan malas palabras, que no incluyan cosas groseras o ofensivas para los demás, que mantengan una imagen que sea limpia para nosotros. Y en el caso del correo electrónico también es importante tener una dirección de correo electrónico que nos identifique de manera profesional. Yo les recomiendo utilizar una dirección que contenga el nombre de ustedes para que sea fácil de recordar y sea personalizada. Ahora, bueno, además de los datos de contacto, la solicitud de empleo debe de venir sin errores gramaticales o errores de ortografía. Desde la clase anterior o desde clases anteriores hablamos ya un poco acerca de la gramática y en esta clase hablamos también de ortografía con los signos de puntuación o con esto de las grafías, el uso de las letras con sonido que son S, C, Z, la B, la V y cómo utilizarlas. Habla muy bien de nosotros el poder escribir apropiadamente sin errores gramaticales y sin errores de ortografía. Por lo tanto, si queremos solicitar un empleo, es algo que debemos hacer. Muy bien, ahora dentro del contenido es importante que nuestro contenido sea claro y preciso. ¿A qué se refiere con esto? A que demos información que sea directa, que sea veraz y que sea corta. No es necesario que digamos ingresemos un párrafo gigante contando nuestra experiencia laboral en nuestra última empresa, cuando es más importante decir solamente en 1 o 2 renglones lo más importante, qué es lo que hacías ahí. Por ejemplo, si trabajabas de cajero o cajera en una compañía, en una tienda de autoservicio, por ejemplo, ¿qué hacías ahí? Pues cobrar, manejo de caja, hacía cortes, si estuvieron a tu cargo personal alguna vez, si fuiste líder de equipo, eso es lo que tenemos que poner, solamente contenido claro y preciso. Y de esto también viene la importancia de expresar nuestras capacidades y conocimientos. Es muy importante que lo hagamos brevemente.
Tomando el mismo ejemplo, si trabajaste como cajero o cajera en una tienda de autoservicio, ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué conoces? ¿Qué tipo de programas manejas? Por ejemplo, si sé manejar una caja registradora, si sé manejar Excel para hacer cortes de caja, si sé contabilidad, ese tipo de cosas es lo que se pone y se agrega generalmente con una sola palabra, es decir, conocimientos de corte de caja como tal. Corte de caja, Excel, PowerPoint, cualquier tipo de paquetería que conozcas, de herramienta de trabajo, ya sea de computación, sea de lo que sea, es importante agregarla. No nada más son capacidades no nada más son las herramientas de trabajo como tales, que sean externas a uno mismo, sino también las aptitudes personales son una capacidad. Por ejemplo, si eres una persona que eres muy buena para trabajar en equipo, si tienes una excelente manera de expresarte, si te comunicas adecuadamente, si eres adaptable a los cambios, si tienes cierta tolerancia a la frustración, todo esto también son capacidades que son importantes y que te pueden ayudar en una solicitud de empleo. Ahora, aquí también algo muy importante es que esté bien estructurada. En el formato de solicitud de empleo que tenemos en la imagen es una gran ayuda porque ahí viene ya estructurada, ya tiene un formato, ya nada más necesitamos llenarlo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un currículum o un CV? En este caso, nosotros lo hacemos desde cero. Actualmente ya tenemos la posibilidad, afortunadamente, de que hay muchas plantillas de las que podemos descargarnos y poder basarnos en esas plantillas para hacer nuestros currículums o CV. Sin embargo, dentro de esas plantillas es importante aprender a estructurar la información que vamos a ingresar allá adentro. Con estructura se refiere a que todo tenga un orden, que vaya por rubros, como lo vemos aquí. Aquí va datos personales, aquí va documentación, aquí va estado de salud y hábitos personales, aquí van los datos, referencias familiares, acá tu escolaridad, en la parte de atrás la experiencia laboral, etcétera. Mostrar experiencia y aptitudes. Eso es algo muy importante y tiene que ver con lo que les decía antes de expresar capacidades y conocimientos. Esto tiene que ver con lo que has aprendido en tus trabajos anteriores. Incluso si no has tenido un trabajo anterior, todos hemos tenido una situación dentro de la cual hemos adquirido una experiencia de algo. Por ejemplo, estando en la escuela, al momento en que tenemos que trabajar en equipo con nuestros compañeros, ¿qué aprendiste de esos trabajos en equipo? ¿Cómo aprendiste a organizarte? ¿Cómo aprendiste a llevarte con otras personas? O inclusive también si has sido ama de casa toda tu vida, ¿qué es lo que has aprendido de organizar tu casa? ¿Cómo es que organizas que se haga la limpieza? Se lavan primero los platos, se lava la ropa, tienes ciertos días en los que se hacen ciertas actividades en casa. Todo eso te da experiencia de vida y eso te genera también aptitudes de ser una persona muy organizada, de ser una persona que sabe mantener un orden también, que sabe tener disciplina. Una aptitud, por ejemplo, también es la puntualidad. El hecho de que seas puntual habla de una persona que es muy bien organizada. Todo eso se tiene que incluir dentro de la solicitud de empleo de la manera más breve posible, hablando de aptitudes con una sola palabra.
hablando de experiencia, un solo renglón. Y por último, tenemos que recordar que una solicitud de empleo o un currículum vitae son una publicidad sobre nosotros mismos, por lo tanto debemos de hacer que nosotros nos podamos vender de manera adecuada a nuestro empleador. Debemos de hacer una buena publicidad de nosotros dentro de la solicitud de empleo. Vamos a pasar a nuestro siguiente documento importante. En este caso, este documento es el llamado instructivo. ¿Cuáles son los instructivos? Son todos aquellos documentos que encontramos cuando, por ejemplo, compramos una nueva lavadora y no sabemos utilizarla. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el instructivo para ver qué es lo que tenemos que hacer, conocer los botones, dónde es que tengo que pulsar para que inicie, dónde voy cómo voy a programar los tiempos de la lavadora para que seque, para que haga los ciclos que a mí me interesa que haga. Esos son los instructivos. Son pues aquellos documentos que nos dan ciertos pasos, nos explican ciertos pasos para llegar a algo. Generalmente los instructivos se caracterizan porque tienen tanto diagramas o imágenes como texto. El texto siempre es lo más sencillo posible, de manera que cualquier persona pueda entenderlo y pueda seguir las indicaciones que se marcan. Aquí les pongo un instructivo de hacer una papiroflexia con un avión, por ejemplo, de papel. Si alguna vez han comprado a lo mejor estos plantillas de papel donde pueden hacer algún avión o donde pueden hacer alguna figura, los instructivos vienen de esta manera. Como pueden ver, las instrucciones son muy claras y concisas y describen cada una de las imágenes. Por ejemplo, dice doblar y desdoblar las diagonales marcadas. Buscamos las diagonales marcadas, aquí están, pues las doblamos y luego las desdoblamos. Luego doblar las dos esquinas superiores, que son estas. Luego, ahora doblar hacia abajo la punta. Una vez dobladas las esquinas superiores, quedan así, podemos ver, y se dobla hacia abajo la punta de manera que quede como un sobre. Y así sucesivamente se van siguiendo cada una de las indicaciones para poder realizar la figura final. Esto es un instructivo. Pasamos a nuestro siguiente documento. El siguiente documento es un anuncio. Los anuncios son algo realmente muy importante porque si nos dedicamos a los negocios, el anuncio es aquello que va a atrapar a nuestros prospectos de clientes. Ahora, muy importante, el anuncio no solamente es para vender algo necesariamente o para vender algo, sino también para promover algo, como es el que les puse en el ejemplo, tomando en consideración la situación que tenemos actualmente con el COVID-19. Este es un anuncio que nos está promoviendo las medidas preventivas para el coronavirus COVID-19. Los anuncios tienen que tener ciertas características en específico. En primera instancia, dar a conocer un anuncio o suceso al público. ¿Qué nos da a conocer este anuncio? Varias cosas. Primero, nos da a conocer cómo podemos prevenir el coronavirus COVID-19. Nos da consejos de prevención como son lavar las manos constantemente, utilizar gel antibacterial, evitar saludar de mano y de beso, evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca,
limpiar y desinfectar con frecuencia superficies y objetos de uso común en la casa y oficina, evitar asistir a eventos masivos, al toser o estornudar, cubre tu boca, nariz y tu nariz con un pañuelo. Estas son las medidas preventivas. Sin embargo, además, también nos da a conocer qué hacer en caso de presentar síntomas que puedan ser relacionados con el COVID-19. En este caso habla de síntomas de resfriado o gripe. Hay que comunicarse al Departamento de Vigilancia Epidemiológica, en este caso, bueno, de Nuevo León, porque ese es el anuncio que yo tomé del estado de Nuevo León, y aparecen los números de teléfono a los que se tienen que comunicar para poder ser atendido como se debe de realizar. Eso es lo que da a conocer el anuncio del ejemplo. Lo mismo podría dar a conocer si fuera un anuncio de quizás de comida rápida. No sé si han visto los anuncios por ahí de las pizzerías o de estas tiendas de comida rápida que venden hamburguesas, que generalmente te ponen la foto de la hamburguesa y de una manera que se ve jugosa, hace que se te antoje, ponen el precio al lado de la hamburguesa para que tú sepas cuánto cuesta y los ingredientes que contiene, o si viene en paquete, pues qué contiene el paquete. ¿Qué más tiene que tener un anuncio? Bueno, tiene soporte visual, auditivo o audiovisual breve. Esto es muy importante porque los anuncios no son solamente aquellas propagandas que vemos impresas, sino también pueden haber anuncios de televisión o anuncios radiofónicos, que son aquellos que escuchamos por la radio, vemos en TV. Si son audiovisuales, son los que vemos en televisión o, por ejemplo, actualmente ya con las redes sociales, los vemos en YouTube o también en Facebook. Tienen que ser breves y también pues tienen que dar a conocer alguna información de lo que se esté anunciando. Los auditivos solamente los escuchamos, no los vamos a ver. Generalmente los auditivos tienen que tener una voz, un énfasis más en la entonación y en el acento de las palabras para que llamen más la atención de las personas. Y lo que es soporte visual es como el ejemplo que tenemos aquí, que es un anuncio impreso que se enfoca en lo gráfico, en el contenido gráfico, más que en cualquier otra cosa. Ahora justamente vemos lo que les decía. El anuncio puede contener sonidos, imágenes o ambos, dependiendo de dónde vamos a acceder al anuncio. El audiovisual para la televisión. En el radio está el auditivo, además de lo que les comentaba, que tenemos que poner énfasis en la entonación, en el ritmo de nuestra voz y en el acento. Tenemos que basarnos en la argumentación, elegir bien las palabras que vamos a decir para que sean las mejores palabras, que suenen más convincentes ante lo que vamos a anunciar. Y bueno, si es una pieza gráfica, explota totalmente mucho más la imagen visual, lo gráfico. Como vemos por aquí, sí nos dicen con palabras las medidas preventivas, pero las vemos también de manera gráfica para poder entenderlas mejor. Pasamos a nuestro siguiente documento. En este caso, el siguiente documento es la nota. Todos hemos hecho notas. De hecho, creo que todas las personas que yo conozco tenemos los que tenemos todavía teléfono de casa, hay mucha gente que ya no lo tiene, pero al tener teléfono de casa generalmente tenemos al lado una libreta o unos papelitos para poder hacer notas. Si alguien nos llama, dejar un recado,
O también, no nada más por teléfono, sino hacer una nota para alguien. Quizás si vivo con mi hermano, con mi mamá, con mi pareja, pero voy a salir de casa y no voy a ver a mi pareja antes de salir de casa. Entonces, ¿qué hago? Pues le dejo una nota. Agarro un papelito y le dejo la nota. Por favor, pon a descongelar la carne que dejé en el congelador. Y la dejo ahí pegada en el refrigerador o en algún sitio que yo sé que tiene que ver mi pareja forzosamente cuando llegue. Eso es una nota. Una nota es algo que le da información breve y concisa a alguien que no podemos dársela en persona. Claro, digo, ahorita ya tenemos los teléfonos móviles, los smartphones, y ahora es mucho más fácil estar en contacto y mandarle a lo mejor un WhatsApp o un mensaje de texto o en redes sociales a las personas en lugar de dejar una nota. Pero básicamente es eso. Las notas son lo que ahora pues tenemos conocidos un poquito como los mensajes. Tenemos aquí el ejemplo de una nota. Dice la nota: Israel Rodríguez. 2 puntos. Aquí acuérdense, hace rato en esta misma clase vimos que los 2 puntos se ocupan para iniciar cartas. En el caso de la nota también aplica. Con esto entendemos que la nota va dirigida a Israel González. Te recuerdo que la profesora Yadira dice que debes tener el blog al corriente y si tienes alguna dificultad te puedo ayudar. Punto. Información breve acerca de un recordatorio o algo importante que Israel Rodríguez tiene que saber, y quien deja la nota al final: Salvador García Pérez. Esto es una nota. Hoy en día se ocupan menos, por lo que les comentaba que ya tenemos acceso pues a redes sociales y servicio de mensajería, pero todavía pues de repente lo utilizamos. Vamos a pasar a nuestro siguiente documento, que es el recado telefónico, a propósito de lo que yo les comentaba. Cuando tenemos el teléfono, cuando tienes teléfono fijo, ya sea que trabajes en una empresa o lo tengas en tu casa, es muy dado a que tengas notas para recados telefónicos. Por ejemplo, si yo tuviera en mi casa mi teléfono fijo, me llaman por teléfono y quiero hablar con tal persona. Supongamos que vivo con mi mamá no está en este momento, pero pues si quieres le dejamos un recado. ¿Cuál es el recado? La persona que le llama: sí, dile que le llamo después de las 8. Perfecto. O dile que se comunique conmigo cuando llegue. Perfecto. Anotas el nombre de la persona a quien llamó, anotas el recado y hasta el número de teléfono por si no lo tiene, o la hora quizás si te dijeron una hora. Eso sería un recado telefónico informal. Un recado telefónico formal sería uno que se da en el trabajo. Por ejemplo, en una empresa alguien llama y pregunta por tal persona. O no sé, alguien pregunta por tu jefe quizás. Tomas el teléfono y tienes que decir con quién quiere hablar, para quién es el recado, el nombre de tu jefe, de parte de quién le estuvo llamando, tomas el nombre de la persona, si le llamó de alguna compañía, alguna empresa, de qué empresa le llamaron y cuál es el número de teléfono donde se le puede devolver la llamada. También actualmente es necesario preguntar si además de teléfono le gustaría algún otro contacto, como correo electrónico, o si se le puede mandar mensaje de texto, ¿qué prefiere? ¿O prefiere una llamada? ¿Qué es lo que va a pasar
ahora después de que no encontraron a tu jefe? Bueno, pues prefiere que la persona que le llamó le va a devolver la llamada, o si prefiere que el jefe, mi jefe, sea quien le devuelva la llamada al llegar, o si prefiere una visita, o si prefiere que le mande un correo electrónico, o si más bien es esa persona quien va a venir a ver a mi jefe a su oficina. ¿Y cuál es el asunto en general por el que lo está buscando? Y pues cuando trabajamos en una empresa, por ejemplo, cuando tienes función de recepcionista o secretario, secretaria, es muy común que se manejen este tipo de formatos. Se tiene que añadir la fecha y la hora y tu nombre o el nombre de quien contestó la llamada. Eso es un recado telefónico. Pasamos a nuestro siguiente tipo de documentos, que son las recetas. Tenemos dos tipos de recetas. La primera es la llamada receta médica. Una receta médica es la que el doctor nos expide cuando vamos a consulta. Nos sentimos mal, vamos a ver al doctor y el doctor nos va a dar una receta médica donde va a venir el nombre y la cantidad de medicamento que tenemos que tomar. Si va a ser, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Medicamento 1, bueno, aquí está el diagnóstico, luego medicamento 1, el medicamento 1 me tengo que tomar una cápsula cada 24 horas por 7 días. Del medicamento 2, tomar una cápsula cada 8 horas por 5 días. Y también, además de medicamento, me puede dejar una dieta, por ejemplo, no comer carnes rojas durante 30 días, o bien guardar reposo total por 4 días, tomar muchos líquidos, hacer ejercicio media hora diaria, etc. Esa es una receta médica. Estas recetas vienen membretadas por la clínica que las expide, vienen con el nombre del médico, la firma y el número de cédula profesional. Esto es muy importante. Ahora los otros tipos de recetas son las recetas de cocina. Realmente no son tan diferentes y la similitud que hay entre la receta médica y la receta de cocina es que también habla de cantidades y de ingredientes. Nada más que en vez de medicamento 1, tenemos azúcar, mantequilla, huevo, extracto de vainilla, harina. Aquí nos dice cuántas cantidades, la receta de cocina nos dice qué cantidad de cada ingrediente tenemos que agregar para poder hacer pues lo que queramos cocinar. En el caso del ejemplo son galletas de vainilla. Y pues estos son los ingredientes, estas son las cantidades y por último el método de preparación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es una descripción como tal de los pasos, similar a las indicaciones que veíamos en el instructivo, pero este se llama receta, la preparación. ¿Qué pasos tengo que seguir para preparar esos ingredientes de manera que me queden transformados en galletas de vainilla? Esa es una receta de cocina. Muy bien, y tenemos también la llamada carta. La carta, ya habíamos hablado anteriormente de la carta, pero hablamos de una manera muy superficial. Realmente no hay mucho que decir, solamente recordar que tenemos dos tipos de carta. Por ejemplo, tenemos la carta formal, que sería esta que tenemos aquí a la izquierda. Este ejemplo de carta formal son aquellas cartas que mandamos, por ejemplo, a universidades, a organizaciones o instancias, pueden ser institutos privados o instancias gubernamentales,
que si le mandamos una carta al alcalde, al presidente, o también para pedir para una carta de referencia laboral, por ejemplo, de referencia personal. Estas cartas son cartas que mandamos a gente que no conocemos por motivos que generalmente son alguna formalidad. Tenemos esta carta que es totalmente ficticia, me gustó mucho porque es de la Universidad de Macondo. Yo les recomiendo mucho leer 100 años de soledad, es una novela preciosísima de Gabriel García Márquez. Entonces, bueno, si no la han leído, léanla porque esta Universidad de Macondo es una referencia a esa novela, El pueblo de Macondo, y tenemos que está firmada incluso por Aureliano Buendía, que es pues uno de los protagonistas de esa novela. Entonces vemos en este ejemplo de carta formal que está escrita por Aureliano Buendía y está dirigida a José Arcadio Buendía, que también es un personaje de la novela. Las cartas formales se caracterizan por tener, además de esta firma y el título de la persona, si es una persona quien escribe, tiene su título, pues pone el título, asimismo como el título de la persona a quien va dirigida, y el membrete. Este membrete es el sello de la institución a nombre de quien estás mandando la carta, que es la Universidad de Macondo, la Facultad de Artes Creativas. Siempre, siempre, siempre las cartas deben estar fechadas. Y como pueden notar también, el lenguaje es un lenguaje formal, es un lenguaje que nosotros consideramos neutro formal, cortés. Dice: estimado señor director, me pongo en contacto con usted en calidad de decano de la Universidad de Macondo con la intención de invitarle formalmente al acto de inauguración del año académico 2020-2021 o 2020-2021, como lo quieran leer. Como cada año, la Universidad de Macondo dará la bienvenida al año académico en una facultad concreta, siendo este año designada la Facultad de las Artes Creativas en honor a su 150 aniversario. La fecha para el evento será el próximo 1 de septiembre del 2020. Teniendo en cuenta su gran labor en la cultura del país y su paso por la Facultad de las Artes Creativas como alumno, sería de nuestro agrado contar con su presencia oyente en el acto como miembro honorífico de la Junta de Presentación. A la espera de su confirmación, quedo a su disposición para cualquier cosa que necesite. Se despide atentamente, decano Aureliano Buendía. Como pueden notar, evidentemente al ser una carta formal tiene que tener una buena redacción, buena ortografía, buena gramática y el lenguaje apropiado en un nivel de perfil alto para quien va dirigida de un decano a un director. Pasamos ahora a la carta informal. La carta informal es una carta que puede tener un lenguaje ya no tan alto, digamos, ya no es necesario que sea tan formal el lenguaje o que utilicemos palabras pues tan elevadas. Podemos ser más amistosos, podemos ser más nosotros mismos, siempre procurando mantener una buena redacción para que la otra persona entienda lo que le estamos contando. Vamos a ver, también tiene que tener una fecha, por supuesto, para que la otra persona pues sepa que cuando escribiste la carta y pueda contextualizarse un poco. ¿Qué tal que la recibe un año después o la ve un año después? Y bueno, es por ello que es importante siempre fechar las cartas.
La carta dice: hola Rubén. Se dan cuenta de que ya no es necesario agregar el protocolo con los títulos de la persona y decir director del centro, iniciativas, bla, bla, bla. Simplemente hola Rubén, el nombre de pila de a quién le estamos escribiendo. ¿Cómo te va todo? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos y la verdad es que ha llovido mucho desde entonces. Vendí la casa de Marbella porque el trabajo no iba bien y me volví a Pamplona a buscar suerte por aquí. Hace una semana me encontré con tu hermana Mariana y me contó que encontraste trabajo como comercial en una empresa de seguros y coincidencias de la vida que justamente buscando trabajo leí en el diario de Navarra un anuncio donde buscaban comerciales para Ocaso. He pensado en presentar mi candidatura ya que precisamente estos últimos años he estado trabajando en la promoción de este tipo de servicios e igual tú me podrías conseguir una entrevista con el director de recursos humanos. Estaría bien que retomáramos el contacto que perdimos hace algunos años y ponernos al día con nuestras vidas. A la espera de tus noticias, me despido con un fuerte abrazo. Sara Sánchez. Esta es una carta informal. Esta es una carta que estamos enviándole a un amigo. Estamos solicitándole algo, le estamos pidiendo un favor de, pues a lo mejor que Sara le pide a Rubén que le recomiende con el director de recursos humanos para presentar su candidatura. Sin embargo, al ser Rubén un amigo o alguien cercano, pues no tiene que utilizar todo el lenguaje que se ocupa en una carta formal. Al final siempre es importante firmar con el nombre de la persona que escribe la carta para que quien la recibe sea pues de dónde viene el recipiente. En la parte de afuera es importante también en el sobre agregar el remitente, que es la dirección hacia quien la dirigimos, quizás también el teléfono y el nombre, y agregar de dónde viene, es decir, también el nombre de nosotros, nuestra dirección y nuestro número de teléfono de contacto. Hoy en día las cartas lamentablemente ya no se ocupan tanto, las cartas físicas. Hoy en día ya todo va por medio de correo electrónico. Sin embargo, estos aspectos tienen que mantenerse, estos protocolos del lenguaje formal para las cartas formales o el lenguaje informal para las cartas o correo electrónicos informales pero respetuosos. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy, compañeros. Espero que les haya sido de gran utilidad. Y bueno, pues descansen. Espero verlos en la siguiente clase. Hasta luego.